Repasemos cómo registramos una factura de compra en nuestro ERP Odoo. No solo cómo la registramos, sino qué aspectos hay que tener en cuenta, qué campos son importantes. Es un repaso general, pero a veces estos repasos, estas revisiones nos ayudan, uno, a fortalecer lo que ya sabíamos, confirmarlo, pero también descubrir cosas nuevas, campos, funciones, procedimientos, flujos que quizás no conocíamos, no lo sabemos. Acompáñanos a descubrir o a redescubrir las facturas de proveedor en Odoo. Estoy en una base de datos de una compañía, no sé de qué país, este es de Perú, debe ser. Similar va a ser para cualquier compañía en la que estés en cualquier país. Vas a tener un apartado de proveedores y un menú de facturas. Ahí vas a poder acceder a todas las facturas de proveedor. También tienes un apartado de notas de crédito o devoluciones, se puede decir, o facturas rectificativas, dependiendo de tu traducción. En este caso se llama refunds. Y desde ese menú podrás acceder a las facturas rectificativas o notas de crédito de tus proveedores. Las notas de débito no. Si tienes notas de débito, eso lo ves desde el mismo menú de factura. En otras palabras, todo lo que disminuya una obligación con un proveedor va en refund. Vamos a crear una nueva factura. Recordemos que podemos usar siempre nuestros atajos de teclado. Vamos a darle Create. Escogemos a nuestro proveedor. Digamos que el proveedor es ferretería. Vamos a completar los datos de referencia de nuestro comprobante de proveedor. Aquí tú pones, puede ser un número de factura. Dependiendo del país en el que estés, puede ser importante poner un código de identificación electrónico, un correlativo del documento de tu proveedor, algo, una referencia que te ayude a identificar o a relacionar este documento que estamos registrando en el sistema con el documento que te entrega tu proveedor en la realidad. Tenemos este apartado de autocomplete que se los explico en un momento. Luego tenemos la fecha de factura. En el caso de las facturas de proveedor es importante colocar una fecha. ¿Por qué? Porque esa fecha no la determinamos nosotros. Ya viene dado en el comprobante que te entrega el proveedor. Sea que te lo entregue en físico o a través de un correo electrónico, si es un comprobante electrónico. Ese documento emitido que sustenta la transacción, la compra-venta, tiene una fecha de emisión. Una fecha de emisión del documento. Está asociada a la fecha en que tu proveedor emitió el documento. Entonces no la determinas tú, sino tu proveedor. Y tal cual está esa fecha consignada, tú la colocas aquí. En el video anterior, donde repasamos facturas de venta, descubrimos que la fecha no es obligatorio colocar. Pero en las compras no es así. Es obligatorio, importante. La fecha contable. Esta fecha determina en qué mes va a estar registrada en la contabilidad este comprobante. Y no necesariamente es la misma fecha del documento. Puede que el documento me lo hayan emitido recién, pero necesito que el registro contable asociado a este comprobante esté registrado un mes anterior o un mes después. La fecha contable determina eso, la fecha del asiento contable. Una referencia de pago no es obligatorio, pero si ya te pagaron, aquí puedes asociar algún código que te permita identificar o relacionar con el pago. Una cuenta bancaria. Si tuvieras, aquí puedes crear, colocar el número de cuenta bancaria del proveedor en la que se va a realizar este pago. En este momento no me aparece ninguna porque no tengo ninguna cuenta creada asociada a este proveedor, cuenta de banco.
¿Cómo se crean? Desde la ficha del proveedor, tú puedes administrar las cuentas bancarias que ese proveedor maneja. Y eso te va a aparecer aquí. Fecha de vencimiento. Si hay una fecha comprometida de cuándo tienes que pagar esto, o hay varias fechas porque de repente has manejado diferentes términos de pago. Por ejemplo, puede que hayas negociado para pagar un 30% al contado y la diferencia en 60 días, por ejemplo. ¿Qué implica esto? Que va a haber un compromiso de pago en distintas fechas. Si ese es tu caso, tienes que hacer uso de los términos de pago. Si no manejas múltiples fechas, puedes directamente setear la fecha aquí. Digamos que lo vamos a pagar en 2 meses. Ya. El diario. El diario, ¿para qué te sirve el diario? Es un agrupador de comprobantes, un agrupador de asientos contables y en este caso un agrupador de comprobantes de proveedor. Podemos tener más de un diario. Recordemos que los diarios determinan la secuencia. La secuencia es el código con el que internamente se registra este comprobante en tu sistema, ¿no? Si bien hay un número que no es interno, que ya viene dado por el comprobante del proveedor, hay otro número, otro código que sí que es interno y con el que tú asocias, con el que registras este comprobante en el sistema. Lo vamos a ver aquí una vez que confirmemos la factura. La moneda. La moneda viene cargada en automático de cuando escoges el diario. Si yo escogiera o cambiara a un diario que maneja otra moneda, se actualiza mi moneda. Sin embargo, a pesar de que este diario se maneja en moneda local, yo podría modificar la moneda en la que quiero registrar en particular este comprobante. En algunos casos, sí que conviene utilizar diferentes diarios por cada moneda. No siempre. Tipo de documento y número de documento. Estos son campos especiales que en algunas legislaciones te van a pedir. En algunas localizaciones, dependiendo del país en que nos veas, usamos esta información de tipo y número de documento. En Chile, Ecuador, Perú son claros ejemplos en donde este tipo de documento y número de documento son no solo necesarios, sino obligatorios para documentos fiscales. Si estás en un país en donde tienes que llenar esta información, y en tu país no estás obligado ni te van a aparecer estos campos, o sea, no te preocupes. Pero si estás obligado, seguramente es que esto te aparece. ¿Qué llenas ahí? El número de documento. En lugar de colocarlo aquí en la parte superior, lo puedo colocar aquí abajo. Y si hago esto, la secuencia de mi comprobante se va a registrar con el mismo código de este número de documento. Ya no va a tomar una secuencia del diario de compra. Dicho eso, el contenido ahora, el contenido propio de los productos que estamos comprando. Aquí vamos a añadir todo aquello que queramos se vea reflejado en nuestros registros, en nuestra contabilidad. Esto es importante porque no necesariamente significa que tengo que registrar todo el detalle que mi proveedor coloque. Va a depender de la necesidad de registro, de control, de detalle que yo maneje como compañía. Por ejemplo, si estoy comprando mercadería, ahí sí que quiero tenerlo muy detallado para establecer qué productos estoy comprando, en qué cantidades, a qué precios. Pero si estoy generando he ido a almorzar y me han dado un recibo, un comprobante de gastos de alimentación, seguramente ese comprobante o ese ticket de gastos tiene un detalle de todos los platos, bebidas, de todos los tipos que hayamos pedido. A mí no me interesa tener todo ese detalle. Basta, con fines financieros, probablemente saber que se trata de gastos de alimentación y a qué centro de costo o cuál fue el motivo. Eso me interesa como nivel de gestión. No voy a crear en mi sistema una línea por cada plato, por cada bebida, ¿no? Un pollo a la brasa. No voy a poner una línea para que se parezca todo lo que dice mi comprobante.
Eso es inútil, improductivo, una pérdida total de tiempo. Entonces hay que aplicar el criterio para hacer estos registros. Puedes desde luego agregar más de un producto. En este caso voy a añadir 2 productos para que nos sirva de ejemplo. Este otro nos costó, este otro vale. Ya lo tengo. ¿Eso es todo? No, no. Han visto que yo he añadido los productos, he seteado las cantidades y he seteado un precio de compra. En base, recuerden que estoy registrando un comprobante de un proveedor, en base a lo que ese comprobante indica. Pero quizás yo quiero poner más detalles, como les mencioné. ¿Qué pasa si lo que estoy añadiendo es un servicio y quiero saber con qué motivo hicieron ese gasto de alimentación o el gasto que sea? O si compraron útiles de oficina, accesorios informáticos, qué sé yo. Quiero que no son productos, mercancías que yo transo, que yo compro y vendo, sino que son gastos para mi empresa. Quiero saber con qué motivo. ¿Dónde puedo poner eso? Este campo de descripción te va a servir para ese fin. Si bien hay un campo estructurado de producto, que es muy útil estructurar en general tus productos y tus gastos y servicios que adquieres, también es muy útil tener un campo de descripción libre para poner esos detalles extra que necesites. Por ejemplo, podría poner con motivo del Día del Trabajador, si fuera un gasto X, ¿no? Un gasto de alimentación, por ejemplo. Zoom. Además, hay algunos otros datos que yo no he colocado, como puede ser la unidad de medida, los impuestos. ¿Por qué? Porque como he utilizado un producto, automáticamente el sistema me carga la unidad de medida del producto y los impuestos que el producto utiliza, ¿no? El campo de subtotal es algo que el sistema calcula automáticamente y desde luego también me calcula los totales. Con esto casi tenemos o casi hemos repasado todo sobre la factura. Todo lo principal para emitir una factura. Sin embargo, hay campos extra que pueden ser útiles. Por ejemplo, vamos a la pestaña de otra información y aquí vamos a ver el Incoterm que se ha utilizado. Como un dato extra podrías completarlo, como un dato referencial. Puedes pedir si quieres que este comprobante se autopublique o no. Y si quieres que se autopublique, ¿quieres que sea recurrente o no? Entonces tú puedes establecer una recurrencia para este comprobante. ¿En qué casos te sirve esto? Te va a servir cuando tengas alguna compra que no requiera pasar por algún tipo de aprobación y que se va a generar todos los meses, ¿no? Entonces tú puedes establecer, o no necesariamente todos los meses, pero se va a generar de manera periódica. Por eso es que aquí tú puedes poner mensualmente, cada cuarto de año o todos los años, por ejemplo, ¿no? O si no, de repente no quieres que sea periódico, pero quieres establecer una fecha en la cual esto se va a autopublicar. ¿Por qué? Porque ya llegó el comprobante a mi mano, todavía no lo quiero tener registrado, publicado en mi sistema, pero lo voy registrando. Es decir, voy registrando, pero no quiero que afecte mis informes financieros. Entonces lo voy registrando y digo que no se publique todavía, sino que se publique automáticamente cuando llegue la fecha correspondiente. Todas esas opciones tenemos que van a ser de mucha utilidad para agilizar el trabajo, facilitártelo, disminuir el tener que estar acordándose de las cosas. Pero por lo general, o mejor dicho, siempre, el valor por defecto de este campo es no. Tú manualmente vas a poder decidir si quieres o no quieres algún tipo de autopublicación periódica o en la fecha, o en una fecha determinada. Eso es sobre nuestros comprobantes de compra. Si quieres conocer más o tienes dudas que crees que no he cubierto, he tratado de cubrir lo principal, lo básico, pero si hay algo que falte cubrir respecto a compras o tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Espero leer tus comentarios
para nutrir aún más esta información e ir avanzando, ¿no? De lo más básico a lo más avanzado. En los siguientes videos vamos a revisar qué es esto del autocomplete, en qué casos nos sirve, por qué querríamos relacionar una factura de compra con una orden de compra. Suscríbete al canal y si tienes internet, ahí nos vemos.